porque los judíos, cuando cuentan sus libros del Antiguo Testamento, no les da 39, les da, si no me equivoco, bueno, no tengo el número en este momento, iba a decir 27, no. Pero es menos cantidad porque los agrupan de manera distinta. Ellos no hablan de primera y segunda de Samuel, hablan del libro de Samuel. Y así, Reyes tampoco y Crónicas tampoco lo dividen en dos partes, los cuentan como un solo libro. Incluso, si mal no recuerdo, Esdras, Nehemías y Esther también los cuentan como un solo libro. ¿Okay? En la última clase hablamos también que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo llamado de silencio, no hubo profetas, no se escribieron libros, y ese periodo de silencio abarca unos 400 años, desde el profeta Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, hasta Mateo. Parece que del Nuevo Testamento, no parece, ahora me acordé, del Nuevo Testamento el libro más antiguo de los 4 evangelios es Marcos. O sea, no es Mateo por ser el primero, Marcos es más antiguo que Mateo. E incluso, hoy día también leía de que varias cartas de Pablo se escribieron antes que los evangelios. Se escribieron antes que los 4 evangelios. Por ejemplo, Gálatas es una carta muy antigua, igual que Tesalonicenses. Primera y segunda Tesalonicenses, más Gálatas, y otras más, son, cronológicamente hablando, se escribieron primero, y después se vino a escribir los evangelios. Ahí hay que leer el libro de Hechos para conocer que Marcos, que no fue discípulo de Jesús, pero él era un colaborador de Pablo que en algún momento se preocupó de empezar a juntar los testimonios, especialmente del apóstol Pedro y de otros discípulos también, para escribir el evangelio que lleva el nombre de Marcos. Y bueno, y así después Mateo, Lucas y Juan escribieron. Uno al leer los 4 evangelios se da cuenta que hay muchas cosas que se parecen o historias repetidas, varían en pequeños detalles que no hay que complicarse con que uno diga un dato y el otro lo diga diferente. Coinciden igual. Ese punto es muy importante porque, por ejemplo, a ver, un evangelio dice que el ungimiento de los pies de Jesús fue en casa de Simón el leproso. Otros dicen que fue en casa de Lázaro. Otros dicen que fue en la casa de Simón el fariseo. Entonces uno dice, uy, hay contradicción aquí, pero son cosas de detalle, de minucia. En cuanto a la situación de fondo, que entra una mujer y que el dueño de casa la cuestiona y que los discípulos también algunos murmuran que no se debió haber hecho ese desperdicio, y Jesús dice, déjela porque está preparando mi cuerpo para la sepultura. Esa es la enseñanza fundamental del acto de adoración de esa mujer, y eso los 4 evangelistas, aunque dan detalles que difieran un poco, el contenido que realmente importa, los 4 coinciden. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una situación y hay un juicio, el juez va a llamar a varios testigos, no a uno solo. Y aunque ningún testigo esté mintiendo, los testigos desde sus distintas perspectivas de tiempo y de lugar van a dar datos diferentes que no coinciden plenamente. Entonces, un juez, si ve que todas las versiones de todos los testigos son absolutamente idénticas hasta en los detalles, sospecharía que aquí estos se pusieron de acuerdo. Aquí hay un arreglín. Pero cuando el juez dice, en el contexto general... En el contexto general, él va rearmando la historia correcta. Pero aunque hayan detalles que sean diferentes en los testigos, el juez dice, no, a él le sirve para ir conociendo los acontecimientos reales y no distraerse con cosas pequeñas y secundarias.
Así que interesante este asunto de los 4 evangelistas, porque uno cuando los lee a fondo y compara historias, hay algunas pequeñas diferencias, pero son detalles. Hay que tener en cuenta también que los evangelios fueron escritos para destinatarios diversos. Entonces, por ejemplo, Juan fue escrito para la Iglesia Universal, digamos, para Sí. que todos puedan comprender. Mateo fue escrito exclusivamente con muchos detalles para los judíos. Entonces nombra muchas cosas que están relacionadas con los judíos, profecía judía, habla también habla mucho de la ley de Moisés, ¿no es cierto? Entonces, y así, pues Marcos también para un público para romano. el público romano, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros también podemos identificar diferencias y también de por qué se hace cierto hincapié en cada uno de los evangelios, porque fueron escritos para destinatarios, para público distinto, por así decirlo, para que los romanos lo pudieran entender desde su perspectiva, para que los judíos lo pudieran comprender desde su perspectiva. Entonces, ese detalle también es importante que nosotros lo tenemos que saber, ¿ya? Porque efectivamente los 4 evangelios tienen muchísimas similitudes, también tienen algunos detalles que son diferentes, pero tiene que ver también con para qué público fue escrito ese evangelio, ¿ya? Ese detalle es súper importante que nosotros lo sepamos, porque por eso que se hace hincapié en algunos temas y en otros evangelios puede ser que a lo mejor ni siquiera se mencione una parábola que en otro libro sí está, porque se necesita hacer hincapié y énfasis para que ese cierto pueblo o cierto público pueda comprender lo que se está diciendo. El Evangelio de Marcos, decía mi esposa, que fue escrito para un público romano, porque enfatiza el poder, la autoridad. Para los romanos la autoridad era muy importante. Entonces muestra mucho los milagros, las acciones, no tanto los discursos, las palabras, las predicaciones, no tanto. Marcos es más de acción. Entonces se muestra el poder, la autoridad, los milagros de Jesús. Bueno, ya dijimos Mateo para un público judío, porque está muy relacionado con las profecías y con un contexto judío. Y Lucas, que no lo hemos nombrado, Lucas, que de hecho era un hombre griego, de cultura griega, Lucas escribe para un público griego. Y ahí Jesús es más presentado como el hombre perfecto. ¿Sí, hermano Luis? Sí, pastor, una vez escuché yo a un pastor decir de que, que supusiéramos que había visto un accidente de auto. Y hay 4 periodistas, pero los 4 están en distintos ángulos. Uno está en la puerta derecha, otro en la puerta izquierda, uno detrás y otro por delante. Cada uno escribe lo que vio. Desde su perspectiva. De distintas perspectivas, claro. Eso es. Sí, pues. Sí, muy bien. Bueno, entonces, y ya dijimos que Juan escribe para la Iglesia Universal. O sea, la Iglesia más allá de toda cultura. Mateo, Marcos y Lucas para culturas específicas. El énfasis que le dan a sus libros, a su evangelio. Y Juan escribe más bien para la Iglesia Universal. Bueno, en la última clase hicimos una descripción de cómo se agrupan los libros. ¿Se acuerdan? 5, 12, 5, 5 y 12. 5 primeros libros Pentateuco, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Nos da la suma de 39 en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, el libro de Hechos, que es un libro histórico, porque es el relato de los hechos, las acciones de la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros tiempos. Es histórico, 4 evangelios, un libro histórico, 27, no, 27. 13. Las 13 cartas. No, quería decir en total todas serían 17 cartas. Ahí están las 13 de Pablo. Las de Pedro. Y las de Juan. Un total de 17 cartas. Y el libro de Apocalipsis, que es netamente profético, ¿verdad? Ahí estarían los 27. El libro de Hechos
es muy interesante entonces que es historia de la iglesia en las primeras décadas y es escrito por Lucas también. Entonces Lucas escribió el Evangelio, que lleva su nombre, y el libro de Hechos. Por eso que cuando empieza el libro de Hechos, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, le llama tratado al Evangelio de Lucas. En el primer tratado que te escribí, oh Teófilo, excelentísimo Teófilo, es decir, era un hombre instruido, que amaba el conocer la verdad, como buen griego buscador de la sabiduría. Entonces, este hombre Lucas, el médico amado que se le llama en la Biblia, escribe primero el Evangelio y luego escribe este segundo tratado que es el libro de Hechos. O sea, Lucas, aunque parece que era médico, por algo le llamaban el médico amado, era un investigador muy... concienzudo, digamos. Sí, riguroso, disciplinado para estar averiguando información y escribiendo primero sobre la vida de Jesús y después sobre todos los acontecimientos de la iglesia en sus primeros años. Con mucho detalle también, como muy bien lo vemos en el libro de Lucas, ¿verdad? Sí. Algunos conceptos que vimos la clase pasada, manuscrito. ¿Quién podría decir lo que es un manuscrito? ¿O qué entiende por manuscrito? Ah, hermano, repítalo. Algo escrito a mano. Sí. Sí. Es, claro, escrito a mano, muy bien. Es una copia de una obra. Ah, claro. A mano. Claro, después hicieron muchas copias manuscritas ya. ¿Quién se acuerda en qué materiales se escribían los manuscritos antiguos? Papiro. Papiro. ¿Y otro? ¿Cuál podría ser otro? Más Cuero. antiguo que los papiros. Cuero. Cuero. Bien. 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 Otra pregunta. Mira, aquí vamos a ir leyendo. Ya, yo leo la pregunta, tú lees la respuesta. ¿Qué se entiende por pergamino? Pergamino es una piel de res o de carnero, limpia de pelo, digamos, preparada, estirada, en la que se escribía y todavía se escriben documentos de gran valor. Todavía se escribe en pergamino. Sí, sí. Pero es de cuero. En resumidas cuentas, es de cuero, limpio de pelo, ¿no es cierto? Preparada para escribir ahí documentos importantes. ¿Se imagina usted esos pergaminos de cuero, lo pesado que eran? El libro de Isaías tiene 66 capítulos. ¿Se imagina un rollo de cuero solo del libro de Isaías? Bien pesada la cosa, grande y pesada. Por eso que los antiguos judíos tenían los rollos, hablaban de los rollos. Sí. En algunas partes de la escritura se dice los rollos, porque no alcanzaba en uno solo. Había que tener muchos rollos para los distintos libros. Seguramente las sinagogas judías más tradicionales todavía sacan los rollos, porque los tienen copias. Y también lo tienen en libros como nosotros, como la Biblia, sus escritos sagrados. Pero hay una parte donde dice, y a Jesús le dieron el rollo del profeta Isaías. Como él estaba ahí, en la sinagoga de Nazaret, le pasan un rollo, y él lo lee en el capítulo 61, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, y me ha enviado a predicar, y dice varias cosas. Y les dice luego de leer esos 2 versículos, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Pero la dinámica de los rollos tenía que funcionar así, muchos rollos para los distintos libros, no como nosotros que lo tenemos tan cómodo en un solo libro bastante manual, portátil, se guarda práctico, se guarda en cualquier parte y ahora más encima en el celular también. Impresionante cómo cambia la forma, porque los rollos eran cosas serias y no cualquiera los podía tener tampoco.
Es Lucas 4, donde habla esto del libro. Pero dice el libro. Ah, obvio. ya. ¿Era la versión Reina Valera? Sí. Ya. O sea, como libro. Bueno, seguimos con otras preguntitas. ¿Qué se entiende por papiro? ¿Alguno sabe lo que es la diferencia? ¿Qué es el papiro? Era como un papel de... De una hoja hecha de planta. A ver, Harold también quería decir algo. Sí, era lo mismo, pastor, era eso. Eso yo había entendido que usted había explicado que era como una planta. Lo mismo era. Y más específico, ¿de dónde se sacaba esa planta? No me acuerdo, ahí no me acuerdo. Léale ahí. Es una planta que se saca de del río Nilo, una caña. Ya vale. Ahí Claro, la voy a entonces, anotar para no olvidarme. el papiro, bueno, si bien la planta se llama papiro, el papel que se saca de ahí también se llama así, un papel sacado de las cañas que crecen en el río Nilo. Así que era un papel vegetal. Sí. Vamos, ¿qué se entiende por autógrafo? Autógrafo es el original de una obra literaria antigua. ¿Existen autógrafos de obras del tiempo de Cristo o anteriores? ¿Autógrafos? Lo dijimos. Obra original, o sea, el manuscrito original, ya para hacerlo más evidente. Sí lo dijeron. No me acuerdo. ¿Existen manuscritos originales, autógrafos? No. Ninguno. No queda ninguno. Todos son copias. de copias. Claro, porque los papiros y los cueros se iban deshaciendo con los siglos, evidentemente. Sigamos con otra pregunta. Acá. ¿En qué están escritas las copias antiguas de la Biblia? Bueno, algunos manuscritos están escritos en pergamino y también en papiro. ¿Pergaminos de cuero? Sí. ¿O papiro vegetal? Sí. ¿De qué fecha son los manuscritos más antiguos que se tienen de la Biblia? Los más antiguos que se conocen son del siglo II antes de Cristo. Y hay un concepto que no lo mencionamos en la clase pasada, que son los masora o masoretas. ¿Qué son los masoretas? Bueno, primero, ¿qué es masora? Son anotaciones que hacían los rabinos como al margen de los manuscritos. Así como los rabinos eran estudiosos, entonces ellos iban leyendo el manuscrito y le iban haciendo como comentarios al margen. ¿Ya? Eso es una masora. Por lo tanto, los masoretas eran rabinos antiguos que eran los que copiaban el texto sagrado a mano, pero se tomaban ese tiempo o esa necesidad de hacer comentarios escritos en los márgenes. ¿Apuntes? ¿Podría llamarse? Sí, comentarios, apuntes, aclaraciones, sí, eso es. Se van a escuchar ustedes de repente, si estudian un poco más, el concepto textos masoréticos, que tienen que ver con esto. Esta. ¿De qué fecha? No, era. ya la hicimos. Esta era. ¿Hay muchos manuscritos antiguos? De los manuscritos hebreos del Nuevo Testamento se conocen unos 1400 aproximadamente. Del Antiguo, está mal escrito ahí. Del Antiguo. Claro, hebreos del Antiguo. Y de los manuscritos griegos que son del Nuevo Testamento, hay más de 3600. Qué bueno eso, porque recuerden ustedes que el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? En hebreo, en el original no fue. Claro, Sí, y el Nuevo Testamento en griego, ¿no es cierto? Mayormente en griego. Entonces hay del Antiguo Testamento unos 1400 manuscritos y del Nuevo Testamento cerca de 3600. 3600, es decir, entre los dos
suman 5.000 manuscritos. Seguramente no estamos diciendo manuscritos de todo, pero partes. Hay manuscritos 1.400 del Antiguo, 3.006 del Nuevo, o sea, 5.000 en total. Es harto respaldo histórico y arqueológico de la Biblia que tenemos. O sea, cuando la gente dice, no, yo no creo en la religión de ustedes, porque para mí que la Biblia la escribieron hombres y son inventos. Oiga, pero hay manuscritos de esa época que se mantienen, hay copias antiguas que se mantienen, y en total hay 5.000, por lo tanto está tan respaldado que no crean que esto es cuento, es mito, ¿no? Sino que tiene un peso histórico tremendo. Un detallito que parece que tampoco dijimos la clase pasada, es que ya, el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, y el Nuevo fue escrito en griego, pero el griego del Nuevo Testamento se llama griego koiné, koiné con K, que era el griego común, de la gente común y corriente, no el griego así elevado de la filosofía y de la literatura griega, que era un griego más culto, no, un griego común y corriente. No, con eso no quiere decir que fuera de menor calidad, solo que era hablado por la gente de la época, era el idioma internacional en los tiempos de Jesús, y en ese idioma koiné, griego koiné, fue escrito el Nuevo Testamento. Bien. Los minutitos que nos quedan, porque ustedes saben que esta primera parte es corta, hoy día nos vamos a conectar después unos minutitos más, pero mi esposa y yo vamos a tomar unos versículos. A ver si en poquitos minutos lo hago. El tema de contextualizar un texto, por ejemplo, Jeremías, el que elegí yo, 17:5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Sin duda que un versículo importante, bueno, como tantos otros en la Biblia, pero también recordamos nuestra memoria colectiva de que se cita con mucha facilidad la frase, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo leí el versículo completo, ahora otra cosa sería leer el capítulo completo, mejor todavía. Si uno solamente cita la frase, maldito el hombre que confía en el hombre, podría uno estar diciendo, no hay que confiar en nadie. No hay que confiar absolutamente en nadie, porque así dice la Biblia. Pero el contexto no está hablando de eso. Jeremías le profetiza a la nación judía de que no deben buscar alianzas porque estaban bajo la amenaza del imperio babilónico. Y el reinado de Judá, el reinado judío, estaba buscando alianzas con los egipcios. Entonces, para salvarse de la invasión babilónica, el rey judío no se le ocurría nada mejor que buscar firmar una alianza de apoyo mutuo con Egipto. Y él, Jeremías, como profeta, dice, no busquen eso, no es lo que Dios quiere, más bien ríndanse a él, arrepiéntanse, porque si estaban bajo la amenaza de Babilonia es por el pecado de la nación. Arrepiéntanse, es el llamado del profeta Jeremías. Entonces, en ese contexto, estamos entendiendo que no es simplemente la frase no hay que confiar en nadie, maldito el que confía en alguien. No, porque al final todos nosotros, los seres humanos, confiamos en otros, confiamos en el doctor cuando nos da un diagnóstico, confiamos en el panadero cuando le compramos el pan, no sabemos bien cómo lo hizo, o cualquier persona que le compramos comida, confiamos que nos esté vendiendo algo que nos haga bien y no mal. Confiamos en la receta médica, en lo que nos dicen que tenemos que tomar, confiamos en el profesor de nuestros hijos, confío en mi esposa confía en mí, yo confío en ustedes, y así. Pero son confianzas que tienen que ver con situaciones de nuestra vida y aspectos específicos. Entonces sí confiamos en el hombre, en las personas, en aspectos específicos de nuestra vida,
Confiamos. Y está bien que confiamos. No debemos confiar. Ahora, ¿cómo aplicamos ese versículo a nuestra vida hoy? No debemos confiarle nuestra vida entera, nuestra vida después de esta, la salvación, la vida eterna, a un hombre. Eso sí que no. Eso en nuestra vida sería pecado. Lo que venga después de esta vida depende para mí de lo que haga, diga, no haga, o, ¿me entienden? Esta otra persona. Ahí no. Algo trascendente de mi vida, como digo, la vida eterna, eso no depende de ningún hombre de esta tierra, depende solo de Jesucristo. Entonces el versículo terminaba diciendo, y su corazón se aparta de Jehová. Esas confianzas que nos llevan a apartarnos del Señor. ¿Por qué? Confío más en una persona. En ese sentido. Pero ya entendemos, espero, que es normal que confiemos en situaciones, en aspectos concretos de nuestra vida, uno sí confía, ¿verdad? Eso como para darle contexto a un versículo. Mi esposa eligió otro, traté de hacerlo cortito. Yo no voy a alcanzar a compartirlo en estos minutos, así que lo esperamos, lo hago. Ah, bueno, no, pues si no alcanza, dejemos entonces comentarios, porque tenemos 4 minutos todavía. Ya, hermano Luis. Pastor, claro, también el tema se puede considerar también del modo de que nada que contradiga la palabra de Dios, porque alguien me puede decir, no, no es así esa cosa. Pero uno confía en lo que Dios dice, no confía en el hombre en ese caso, en ese sentido. Yo podía decir algo también. Yo lo que yo he logrado entender de esa palabra, porque yo leí un texto que salía, no, de verdad que yo me falta anotarlo, pero yo leo, pero no los anoto, me olvido, que decía que hay cosas que, o sea, de lo que sale del hombre, eso no puede contaminarte, sino que, no me acuerdo muy bien, yo lo voy a buscar y voy a tocarlo este tema, pero el tema del hombre, yo creo que uno de las personas de que te van en contra de lo que te dice Dios, esos son los que de eso tienen que alejarse. Por eso es que la palabra es bien clara, por eso dice, maldito el varón que confía en el hombre. Porque, o sea, ya uno convertido, yo creo, en el Señor, mi ignorancia es lo que he logrado entender. Es eso, yo siendo ya una persona seguidora de Dios y caminando correctamente en el camino de Él, o sea, yo, si me dejo influenciar y desviarme por otro hombre, siendo yo ya conocedor de la palabra y sabiendo cómo es la doctrina de Jesús, entonces ahí estoy confiando mal, pues estoy confiando en un hombre que me está llevando por otra dirección. No sé si se entendió, pero en ese sentido lo tomo, pero igual fue bueno lo que usted explicó, también tiene el sentido, no me acuerdo yo cómo decía esa palabra, pero va con eso, con el versículo. A mí me parece que está bien claro lo que has dicho. Es un aporte de que, claro, si alguien quiere alejarte del camino del Señor, ¿cómo vas a confiar en Él? Claro, a eso yo voy, porque hay esa palabra bien clara, y dentro de este tiempo que vamos a estar libres, ahí la busco, para leerla bien, lo que dice, porque es buena, es bonita, a mí me gustó harto esa. Es Mateo 7. Todavía nos quedan unos minutitos. ¿Alguien más? Mateo 7:15 es lo que decía Harold. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Eso, ahí se basa un poco como en la palabra, ahí fue como más entendible. Ahí sí, eso, cuando yo leí eso y con el texto del varón, ahí me dio a entender eso. Lo entendí de esa manera. Yo también lo entiendo en eso de la predicación también, cuando sale Juan con otro más y dice, y Pedro, que hay que confiar, más vale servirle a Dios que al hombre. Hay que creer más a Dios, servirle a Dios que a los hombres. Sí, está bien. Está bien. Sí. Nati dice algo aquí en el chat, dice, la naturaleza del corazón que es engañoso. Eso es.
Eso es. Bueno, pero queda menos de un minuto. Pero el versículo que compartía el pastor al final dice que maldito el varón que confía en el hombre y que su corazón se aparta de Jehová. Esa es la clave. Porque decir solo maldito el hombre que confía en el hombre se entiende de cierta forma, pero decirlo completo nos ayuda a entender mejor el contexto, ¿verdad? De que nada de este mundo puede apartar nuestro corazón del Señor, y aquello que lo aparte, entonces no debe